acerca del método para ser discípulos, la estrategia de los grupos pequeños en las casas. Hoy vamos a meditar en el por qué y para qué de los grupos pequeños. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ustedes saben que no he vacilado en predicar de nada que le fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Palabra de Dios. Nuestro buen Dios, queremos hoy honrarte y glorificarte a través de la Escritura. Ya leemos públicamente la palabra. Ahora, Señor, te pedimos que tú nos des discernimiento de esta santa palabra y nos lleves a una correcta comprensión, pero que también por tu Espíritu Santo seamos impulsados a obrar con fe a la palabra que tú nos das. Te lo suplicamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hemos venido estudiando que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo vivo. Como hermanos debemos insistir en esto: la iglesia es un cuerpo vivo. Es un cuerpo que está comiendo, es un cuerpo que está respirando, es un cuerpo que está caminando, es un cuerpo que está moviendo sus manos, está hablando. Es un cuerpo vivo, es un cuerpo activo. Y cuando el Señor nos relaciona a la iglesia con un cuerpo, nos indica que este cuerpo es semejante a un cuerpo natural. Y un cuerpo natural tiene un propósito. Un cuerpo natural está en continuo crecimiento. Un cuerpo natural tiene necesidades. Un cuerpo natural también está expuesto a enfermedades. Un cuerpo natural ejerce influencia en el mundo, ocupa un espacio en este mundo. Asimismo, la iglesia está en un crecimiento constante. La iglesia tiene que estar creciendo. Y hay dos formas como la iglesia crece. La iglesia crece individualmente. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo. Yo cuando era pequeñito tenía un dedito pequeñito, pero a medida que he ido creciendo, mi dedo se ha ido engordando, bueno, como el dueño del dedo, gordito y fuertecito, y en fin. Así va creciendo, pero también como cuerpo he tenido necesidades, ¿cierto? Siento hambre, siento sueño, necesito estar resguardado, y como cuerpo tengo un propósito. Mi cuerpo es un servidor del Espíritu Santo de Dios. Desde que Cristo vino a mi vida, me dio un propósito terrenal, pero sobre todo un propósito celestial. Asimismo, la iglesia tiene un propósito celestial. Les decía que la iglesia crece en dos formas. La primera individualmente, pero la segunda es grupalmente. La iglesia tiene que crecer grupalmente. Dios el Señor diseñó la iglesia. Cristo el Señor hizo una iglesia que creciera. ¿Sí? Hechos de los Apóstoles, en el 2:47 dice: y el Señor añadía, o sea, daba crecimiento a la iglesia cada día a los que iban siendo salvados. El Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio. El Señor dijo que la iglesia iba a crecer, dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Bueno, la iglesia también es un cuerpo que ejerce influencia sobre el mundo. La iglesia debe ejercer influencia en el mundo. Como iglesia debemos ocupar el sitio de la iglesia. Aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. Y el Señor nos puso en este mundo para ejercer una poderosa influencia. ¿Cuál es la poderosa influencia? El santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la poderosa influencia? El avance del reino de Dios en esta tierra. Amén. Dice el texto: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho. Como todo cuerpo natural que necesita cuidados, la iglesia necesita ser cuidada para que permanezca saludable. Cuando nosotros vemos que nuestro niño, tenemos, por ejemplo, si a mí me hubiera sucedido con Salomón, que se me queda de 20 centímetros, de 30 centímetros, de 50 centímetros, yo me asusto. Y yo lo llevo al médico: algo está pasando, aquí hay alguna enfermedad. Hermanos, cuando la iglesia se queda pequeña, hay una enfermedad. Algo está pasando y tenemos que diagnosticarla, llevarla al médico. Por eso decíamos ahora: examíname, oh Señor.
Conoce mi corazón, pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí alguna enfermedad, hay algún camino perverso. Y líbrame, Señor. Quítame de allí, sáname, límpiame. Amén. Entonces, el apóstol Pablo veía las necesidades de la iglesia y él procuraba hacer todo lo que fuera de provecho para la iglesia. Él se esforzaba para darle a la iglesia todo lo provechoso. La iglesia, nosotros como hermanos, debemos pensar en todo lo provechoso para la iglesia. ¿Qué es provechoso para la iglesia? Hazlo. Hazlo. Porque la iglesia debe crecer sana. O queremos tener hijos enfermos, ¿cierto que no nos gusta tener hijos enfermos? O queremos estar nosotros enfermos, ¿cierto que no nos gusta estar enfermos? Queremos la sanidad y como iglesia, aún con nuestras valencias, porque estamos viviendo en un mundo caído. Somos santos que vivimos en un mundo caído, que tenemos un remanente de pecado que todavía opera poderosamente en nosotros, pero para eso como iglesia tenemos el deber de estar juntos y luchar juntos para que el cuerpo crezca. Y la iglesia debe procurar, como procuró el apóstol Pablo. Yo como pastor debo procurar lo provechoso para los miembros. Ahora, ¿qué es lo provechoso? Sigue diciendo el apóstol Pablo, diciendo Lucas, las palabras del apóstol Pablo que le dijo a los hermanos ancianos de Éfeso, sino que les he enseñado. ¿Cuál es el provecho de la iglesia? La enseñanza, la predicación de la palabra. Ese es nuestro alimento, vitamina A la Z. Todas están allí. Por eso el Señor dice que debemos predicar todo el consejo de Dios. Porque está todo el nutrimento y todo lo que suple las necesidades, todo lo que es de provecho para los miembros de la iglesia. El apóstol Pablo enseñaba. Y ahora le dice públicamente en las casas. El apóstol no se limitó a predicar en lugares públicos. Él predicaba en las sinagogas, predicaba en los cultos, porque ya había una iglesia, habían cultos. Él predicaba en las plazas, en los auditorios como el Areópago. Él no se limitaba a este tipo de predicación, sino que él iba de casa en casa, enseñando, instruyendo, edificando a los hermanos, y de esta forma extendía el reino de Dios en la tierra, y la iglesia crecía. Pues cada casa era una iglesia, porque donde hay dos o más reunidos en el nombre de Cristo, ahí está Él en medio de ellos. Cuando nosotros estamos en una casa, mi esposa es creyente, mis hijos son creyentes, allí está la iglesia. Esa es la iglesia, es la iglesia pura, esa es la iglesia en sus bases, en sus fundamentos, en su esencia. Ya está Cristo diariamente glorificado en nuestro devocional, diariamente glorificado en nuestras oraciones, en el estudio de la palabra, en el trabajo, en la mortificación del pecado. Oh, hermanos, la iglesia está en las casas. El Señor operó poderosamente a través del apóstol Pablo en las casas. Entonces vamos ahora a mirar por qué había tanto poder y crecimiento en la iglesia en esa época. Él dice, a judíos y a griegos les he instado. Y esta palabra instar no es les he hecho una oferta. Los he convocado a ver si de pronto. No, instar es algo que empuja. Los he empujado. Los he presionado prácticamente. ¿Para qué? Para convertirse a Dios. Para arrepentimiento. Para fe, para creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuánta importancia le dio el apóstol Pablo a nuestro Señor Jesucristo, a la obra salvífica, que lo predicaba públicamente, sin importarle los riesgos graves que corría. Porque sabemos por la historia cuáles fueron los padecimientos que él también tuvo por causa del santo evangelio. No le importaba.
Pero no solamente eso, sino que él quería transmitir el evangelio de casa en casa, de persona a persona. Y algo que debe aprender la iglesia Ríos de Gracia, en que he insistido, hermanos, por la misericordia de nuestro Señor, es que la iglesia somos personas, somos gente, estamos tratando con gente. La gente tiene problemas. Cada gente es un universo. Dios, el Señor, no nos uniforma. Cuando llegamos a Cristo, cada uno seguimos teniendo nuestra individualidad. Por eso tenemos hermanos eruditos como el doctor John MacArthur, que tiene una serie teológica excelente en muchas cosas, pero de pronto él no abraza, no confiesa, no abraza la teología del pacto, de los pactos, sino que él abraza el dispensacionalismo. Y es un gran doctor, ¿sí? Pero no por ello John Piper, o no por ello R.C. Sproul, que es presbiteriano, va a tener una displicencia con él. No, ese es de allá, yo soy de aquí. Porque somos un cuerpo. Y no todos somos corazón, no todos somos ojos. ¿Qué tal yo aquí en vez de dedo tuviera un ojo? En vez de dedo pulgar, ¿cómo comería? Entonces no estaría gordito, ¿cierto? Cada uno es una persona diferente. Dice, mira, a judíos y a griegos les he instado ¿a qué? A convertirse a Dios, a arrepentirse, a convertir sus caminos y a creer en nuestro Señor Jesucristo. Les he instado a creer. Mire, la fe y el arrepentimiento. Qué importante el fundamento que el apóstol Pablo dio a la iglesia. Hoy en día, en la gran mayoría de iglesias, no se conduce a la gente a la fe y al arrepentimiento. Se conduce a la gente a otras cosas. Eso no es evangelio. Entonces vemos el ejemplo del apóstol Pablo. Ahora, ese ejemplo del apóstol Pablo debe ser transportado a nuestros tiempos, porque si está en la Biblia, algo debe tener, ¿cierto? Entonces, debemos mirar qué sentido tiene este texto y otros textos que ya hemos visto, que vamos a seguir analizando, acerca de el método bíblico de hacer discípulos. Él estaba hablando con discípulos que él había hecho unos años atrás. Y ¿qué importancia tiene esa estrategia de los grupos pequeños en las casas? Esta mañana, como les dije, vamos a considerar el por qué y el para qué de los grupos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener grupos, que la iglesia tenga grupos pequeños en las casas? Bueno, porque es el modelo bíblico. Fue el modelo bíblico para la plantación de la iglesia. El modelo bíblico para la consolidación de los hermanos como cristianos. El modelo bíblico para la multiplicación y crecimiento de la iglesia local. Recordamos que es el método usado por el Señor Jesucristo en su ministerio. Es el método que nos muestra la iglesia modelo. ¿Cuál es la iglesia modelo? ¿Cuál? ¿La de Éfeso? ¿La de Esmirna? ¿Cuál? ¿A dónde está? En la casa. No. ¿En qué texto está? Ya lo vimos. ¿En Hechos qué? En Hechos 2, 47. del 36 al 47. ¿No? De ahí nos muestra todo cómo es el modelo de la primera iglesia. Esa es la iglesia ejemplar. Esa es la maqueta que el Señor dio. Mire, este es el modelo que ustedes deben seguir. No nos vamos a volver a la iglesia primitiva, pero debemos tener ese modelo, ¿no? El Señor no nos pide que nos devolvamos al siglo primero. El Señor nos dice que estemos en el siglo XXI mirando cómo fue aquella primera iglesia, una iglesia pura, una iglesia de fe, una iglesia que se movía en el poder del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿por qué hoy en día la iglesia no se mueve en el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué la iglesia no tiene ese poder que tuvo en el primer siglo? Bueno, porque todavía nos falta mucho para llegar a ese modelo. Y tenemos que hacerlo. Pero dentro de otras cosas, el modelo de la iglesia, en Hechos de los Apóstoles 42 al 47, vemos que era una iglesia fundamentada en las casas. No dejaban de reunirse ni un solo día, todos los días en el templo y en las casas.
predicaban y compartían las comidas con alegría y sencillez de corazón, adoraban al Señor y ganaban el favor del pueblo, dice el texto. Imagínense, era una iglesia verdaderamente poderosa. Pero mira, no es solamente el modelo de la primera iglesia. La primera iglesia dejó sus secuelas y prácticamente durante los primeros 300 años de la iglesia se desarrolló fue en las casas. No había templos, no había este tipo de culto, ¿cierto? No existía eso, el sistema era en las casas, y muchas casas de esas eran en catacumbas, en los subterráneos de la ciudad de Roma o de las ciudades antiguas, por la persecución, ¿cierto? Entonces, ¿por qué razón debemos mirar el modelo bíblico de crecimiento por medio de los grupos pequeños? Porque es el modelo bíblico. También porque uno de los aspectos y más importantes de la visión de la iglesia es la extensión del reino de Dios en la tierra. Y recordamos que al extender el reino de Dios significa establecer el gobierno, el reinado de Cristo en la vida de las personas. La iglesia tiene como misión llevar el reino de Cristo a las personas. Y vuelvo a preguntar, ¿en dónde viven las personas de la iglesia? ¿En dónde viven los hermanos? ¿En la iglesia, en el templo, los domingos? No, nuestra vida está en las casas. Entonces nosotros debemos extender el reino en la vida de las personas. En tercer lugar, porque los grupos pequeños permiten el trabajo ministerial de los miembros, porque es un campo de entrenamiento para el liderazgo, para el servicio, ya que permite la manifestación, la preparación y el desarrollo de las personas con las características de este servicio. Les invito a que vayamos a Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, Dios constituyó estos dones en su iglesia, dio estos dones a la iglesia. Él los constituyó. Pero el Señor siempre tiene propósitos. Y aquí dice, con el propósito, ¿a fin de qué? De capacitar a los pastores. No, ahí no dice que a los pastores, a los apóstoles, a los evangelistas. No, allí dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios, a los santos. ¿A los santos para qué? Para la obra del servicio. O sea, un santo que no sirve, pues no sirve. O sea, un santo que no sabe servir, atender en la obra, no sirve para estar en la iglesia. No es útil, no presta servicio. Dios diseñó que los santos debemos prestar servicio. Y Él constituyó a los apóstoles para capacitar a los hermanos. ¿Para qué? Para que prestemos el servicio todos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Para edificar al cuerpo de Cristo. El objetivo es edificar al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado ladrillo sobre ladrillo, ladrillo sobre ladrillo. Tu vida debe ser edificada ladrillo sobre ladrillo de la palabra de Dios. Otra razón, porque en los grupos pequeños se establecen y se fortalecen las relaciones entre los hermanos. Se crean más fuertes lazos fraternales, ya que los creyentes se pueden conocer mejor. Hermanos, y yo se lo digo, por ejemplo, lo que me ha sucedido en esta experiencia de este último mes en el seminario. Hombre, que aquí recibíamos a nuestros hermanos, los seminaristas, de vez en cuando, los conocíamos, muy lindos ellos, venían y predicaban aquí. Pero cuando llego yo allá al seminario, ellos empiezan a conocer al verdadero Héctor. Y yo empiezo a conocer al verdadero Julito, a Germán, a los que han pasado por aquí, ¿cierto? Y empezamos a establecer relaciones y nos volvemos amigos y los lazos se estrechan, y he tenido la oportunidad de orar por otros, de orar con otros, de que otros oren por mí, de acompañarnos en oración, pero también de divertirnos, pero también de trabajar, pero también de estudiar. Nuestros lazos son estrechos y me siento bendecido con mis hermanos. Me siento bendecido de que a veces me atiendan y me siento bendecido de a veces atenderles. Se estrechan las relaciones, es un grupo más pequeño.
Nos estamos conociendo. Yo no conocía cosas de Germán Andrés, yo no conocía cosas de Julio, hasta que he estado allá, he estado compaginando con ellos. No estoy de acuerdo en todo con ellos, pero oramos por las cosas, estamos y seguimos adelante. En los grupos pequeños se fortalecen las relaciones entre los hermanos, se crean fuertes lazos fraternales. ¿Por qué? Porque nos conocemos mejor. Y esa es la idea del Señor cuando Él dice que somos un cuerpo, dice que nuestras coyunturas están unidas, que es el Espíritu Santo el que une esas coyunturas. Es más fuerte, más sólida la relación entre el esposo, la esposa y los hijos que la relación con los hermanos en la iglesia. ¿En dónde está la relación esposo, esposa e hijos? En la casa. En la casa. Ahora, una última razón, porque por medio de los grupos pequeños en las casas se puede llevar el evangelio a personas que de otra forma no lo conocerían. En esa época, gente acudía en las noches, se metía a las catacumbas, para meterse a los grupos pequeños. Y salían y seguían siendo romanos. Fariseos, hipócritas. No, el Señor estaba haciendo su obra. Él estaba haciendo su obra. Ahora vamos a ver en segundo lugar, ¿para qué? Dijimos por qué y para qué. ¿Para qué? Sobre todo para que Dios sea glorificado. ¿En qué es glorificado Dios? ¿Qué es lo que más glorifica a Dios de ti? ¿O tú cómo es que glorificas más a Dios? Llevando frutos. ¿No? ¿Tú llevas frutos? No estás glorificando a Dios, entonces. La unidad. ¿En la unidad? ¿Y tú estás en la unidad? Entonces no estás glorificando. ¿Cómo? Seamos hijos, pastor. ¿Cómo? Seamos hijos. ¡Duro! Seamos hijos. Que seamos sus hijos. Siendo hijos. Miren, Juan David, Salomón, por favor, digan, ¿qué es lo que más me aterra a mí en la casa de ustedes? Que peleen. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Cuando esa princesa empieza a molestar al pobre Mateo, la mamá, el papá, nos exasperamos. Bueno, si nosotros, siendo hombres malos, sabemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Dios? Lo que más glorifica a Dios de nosotros es que somos sus hijos. Y como hijos, Él desea el desarrollo de la fraternidad cristiana. ¿Y cómo vamos a desarrollar esa fraternidad cristiana? En los grupos pequeños. En los grupos pequeños. Cuando estoy hablando de grupos pequeños, hermanos, no les estoy diciendo es que vamos a montar aquí una estructura de grupos y tú vas a ser un gran líder de grupo. No. Cuando estoy hablando de grupos pequeños, estoy hablando de entre tú y tu esposa reuniéndose a orar, convocando a tus hijos a hacer el devocional familiar, a levantar el altar al Señor. El invitar a tu vecino, decirle un día, bueno, te invito a comer, a un amigo, un primo, un hermano, te invito a cenar, que queremos hablarte de Cristo. Un grupo pequeño, vamos a orar. ¿Cuántas personas, cuántos vecinos saben que nosotros somos cristianos y que en nuestra casa hay un grupo y yo quiero ir, yo quiero aprender? Estoy hablando de eso, no estoy hablando que vamos a armar una estructura, no estoy hablando de estructura, estoy hablando de la profundidad, de la esencia del grupo pequeño en las casas. Ahora, también Dios es glorificado en que el reino se ha presentado a las gentes. Dios se glorifica cuando nosotros estamos predicando el Evangelio. Dios se glorifica cuando esta predicación impacta a la gente, los transforma y avanza el reino de Dios en la tierra. ¿Amén? Pero también, ¿para qué? Para que la iglesia sea edificada, para que los santos creyentes maduremos, para que la iglesia crezca y se desarrolle sanamente. En los grupos pequeños se tratan diversos temas a la luz de la Biblia. Se responden preguntas, se despejan dudas que generalmente en la iglesia no se pueden tratar. Y a veces uno llega a casas y conoce cosas de intimidades de las gentes. Y es en las casas en donde nosotros podemos dar solución a muchos problemas de la iglesia. Si trabajáramos más en ministerio de los grupos pequeños en las casas, la iglesia sería más sana. Lo digo por experiencia. Los líderes serían más sanos. Hoy en día muchas personas, algunos he tratado con alumnos que piensan que por el hecho de haber asistido a un seminario, haber recibido tan linda doctrina, de haber salido tan fundamentados, ya ellos tienen el conocimiento para ser pastores. No.
Hermanos, como les decía la vez pasada, este trabajo de ser pastores, uno tiene que oler a chivo, a oveja, y a veces a cabra. Y las ovejas también tienen que oler a uno. ¿Se acuerdan que él copiaba el amigo Jeremiah se fue feliz con esa analogía? Se reía de mí. Bueno, entonces eso sucede en las casas. Cuando los grupos pequeños, cuando hay grupos pequeños, la gente pregunta, tiene dudas. ¿Te acuerdas? Cuando comenzamos, teníamos un tema, dejábamos el tema, pero pastor, esta pregunta, pero no te he podido responder la del Facebook, pero cuando analicemos la confesión de fe, la vas a tener clarita. Entonces, hermanos, ahí en esos grupos pequeños se solucionan muchos asuntos. Yo recuerdo a veces el grupo pequeño de los miércoles aquí, es un grupo realmente pequeño. Y los hermanos me han dicho cosas que necesito mejorar en mi ministerio. Me han hecho reclamos, y eso es justo, eso es correcto. También en los grupos pequeños miramos cuál es nuestro estado espiritual. Esta mañana hablaba con el hermano Germán acerca del devocional. Y yo les conté a ustedes la que me pasó una vez. Les enseñé a los hermanos que debíamos ser supervisados en nuestro devocional. Y los grupos pequeños son muy buenos para supervisar los devocionales. Entonces llegué allá a Ciénaga de Oro. Un saludo ya para mi amigo Joseph. Y nos pusimos de acuerdo y nos pusimos a supervisarnos el devocional. Un buen día lo llamé, hermano Joseph, ¿cómo estás? Ah, bien, pastor. ¿Y cómo está tu vida devocional? Me comentó, dije, bueno, bien, te estimulo. Bueno, hermano, entonces vamos a hablar. No, pastor, ¿cómo está tu vida devocional? Y no tuvo reparos. Y aquí también la reunión lo han hecho. Pastor, y bueno, ya te dijimos cómo estamos nosotros. Ahora, entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú en tu vida devocional? Es bien importante. Esos grupos pequeños estimulan a este tipo de actos. Bueno, ahora, también en los grupos pequeños, los hermanos confían más y tienen más oportunidad de compartir sus luchas. O es más fácil para un hermano comentar las cosas que le están sucediendo en la cotidianidad en el grupo pequeño que aún pedirle consejería a un pastor. Hay hermanos que les da pena pedirle consejería al pastor y qué va a pensar el pastor y que nosotros cómo vivimos y a veces prefieren no hacerlo. Entre otras cosas, un asunto que queremos implementar que nos hace mucha falta en la iglesia. Me comentaba también el pastor Germán, en su iglesia cada 3 meses está visitada toda la iglesia por los pastores. Cada 3 meses está visitada la iglesia por los pastores. Él y Eduardo, a quien también conocemos, se van de casa en casa, visitan a los hermanos y preguntan por su vida y se meten en el rancho y oran por ellos. Esa es la vida de la iglesia, hermanos. Eso no es meternos en el rancho, es que somos hermanos en la fe, es que nos estamos edificando mutuamente. ¿Cierto? Ustedes conocen mis problemas aquí, pero ustedes no conocen los problemas en mi casa. Qué bueno sería que también yo recibiera a ustedes de vez en cuando. Vamos a ver cómo sucede eso. Eso es bueno, hermanos. Ahora, en un grupo pequeño las personas se interesan más los unos por los otros, se conocen mejor y afianzan sus relaciones, basados en la oración. Basados en la oración. También, ¿para qué los grupos pequeños en la iglesia? Para que la iglesia sea reconocida en su acción como cuerpo. La iglesia actúa y la gente la ve. La iglesia actúa y la gente la ve. Y nosotros somos un cuerpo que debe actuar. Y que nuestros vecinos se dan cuenta de cómo actuamos. En esta iglesia, que siendo pequeña, en cierta ocasión supimos de una vecina que estaba pasando por dificultades económicas. Su esposo la había abandonado, no tenía que comer. La iglesia se movilizó y fuimos allá y le llevamos su mercado con su Biblia, oramos por ella. No ha venido a la iglesia, esa plática se perdió. No, de ninguna manera. Es que nosotros no hacemos eso para que la gente venga a la iglesia. Ese es el accionar de la iglesia. El día de la reforma, el culto de la reforma, salimos de Itaúí. E iban los hermanos por la calle y vieron a un señor tirado en la calle, no sé si estaba borracho, no sé cómo está, pero allá yo iba en el carro con el pastor
con el pastor de Alonso, y vimos a los muchachos ahí como interactuando con una persona que estaba tirada en el piso. Esa es la iglesia. La iglesia actúa en el metro, actúa en la calle, actúa con los necesitados, actúa con los enfermos, actúa en los hospitales, actúa en las cárceles. La iglesia es su cuerpo viviente. Y la iglesia reconocida en esos grupos pequeños, mediante su accionar, vidas transformadas, reuniones de oración, el gozo, los asados. Un asadito, una comilona, puertas abiertas, bien rico. Ay, tan lindo que celebran los cristianos sin emborracharse, sin locuras, sin desmanes. Vivimos una vida de gozo. Eso es impactante, hermanos. Ahora, hablando de eso, ¿para qué en los grupos pequeños? Porque para que los hermanos celebren ágapes con mayor facilidad que la iglesia. Aquí lo realizamos cada 2 meses. Pero yo he hablado con otros hermanos y no conocen eso, dicen, ay, tan lindo eso que ustedes hacen allá, cada 2 meses reunirse. Digo, eso debiera ser todos los domingos, ¿cierto? Pero cuando los hermanos, por ejemplo, se cumple años, es más fácil en un grupo de 5, 7, 10, 12 personas, comprar la torta y cantar el Happy Birthday, si se le puede dar un pequeño detalle. Eso es vida cristiana. Eso es vida cristiana, eso no es pagano ni mundano, eso es la comunidad de los santos unidos en el amor de Cristo, manifestar nuestro amor. También, ¿para qué los grupos pequeños? Para motivar a las personas a ser iglesia de Cristo, con madurez espiritual y capacitación constante. Los hermanos vienen a la iglesia y si podemos involucrarlos en un grupo pequeño, wow, eso va a ser precioso. Eso va a ser precioso porque los hermanos van a crecer. También para el alcance de los perdidos y la restauración de los alejados, porque un incrédulo o un apartado del camino asiste más fácilmente a un grupo pequeño cerca de su casa que a un culto formal en la iglesia. Por ejemplo, a los no creyentes generalmente les da pereza ir en frío a una iglesia. Algunas personas son tímidas ante una organización. Vienen y ven una iglesia, no conocen a nadie, o conocen a una persona y les da timidez, no quieren volver. No hay nadie que los acoja. En cambio, en un grupo pequeño, todo el mundo lo va a saludar, le va a dar la bienvenida, comparte el refrigerio y van a interactuar rápidamente. También muchos incrédulos tienen prejuicios y temores acerca de la iglesia. Ustedes saben que hoy en día la iglesia está bastante desprestigiada. Y hay personas que dicen, no, para ir a una iglesia donde el hermano no se platica, lo engañan. Pero si le dicen, vamos a un pequeño grupo que vamos a orar y estudiar la Biblia, la gente va a correr, porque eso es lo que quieren. Ustedes saben que esencialmente somos seres religiosos. También a algunas personas se les prohíbe ir a la iglesia, a una iglesia. Yo he conocido jóvenes que su mamá les dice, usted no puede ir a la iglesia. Tuvimos aquí el caso de Cristian David, no puede venir a la iglesia porque su familia se lo prohíbe y él depende de su familia. Pero cuando hacemos el grupo en la casa ya estaba. También, porque las personas generalmente se acercan más fácil a otras personas a quienes conocen. Porque muchas personas sienten curiosidad y asisten a un grupo pequeño. Asisten a un grupo pequeño para ver qué se desarrolla ahí. Porque hay personas que quieren aprender la Biblia, pero no han tenido la oportunidad. Porque las personas que tienen necesidades se acercan más fácil a un grupo pequeño que a la misma iglesia. Porque las personas se asombran por el testimonio transformador y quieren lo mismo. Porque mediante los grupos pequeños se lleva la luz del Evangelio y las personas salen de la oscuridad del pecado y de la muerte. Porque debido a la presencia de un grupo, iglesia, muchas obras de impiedad son detenidas. Hay personas que temen y que respetan la obra de Dios. Y me ha sucedido que se establece un grupo, al lado hay algún tipo de cosa que no es correcta, y la gente al saber que el grupo, bueno, muchas veces respetan, otras veces el enemigo los toma también para respetar, pero la gente generalmente respeta un grupo de oración. Y muchas veces he tenido la oportunidad de que
se detienen en obras de impiedad. Ya les conté lo que me sucedió cuando fui a una casita y me senté ahí debajo del bultico de 1,5 metros, ¿cierto? Eso es una obra de impiedad, pero cuando llega el grupo familiar, la luz, esto se destroza. Bueno, y finalmente, porque el establecimiento de un grupo conlleva a que otros también quieran un grupo en su casa o oficina. Esta es una puerta abierta a nuevas relaciones. Y les repito, el evangelio es relacional. ¿Cómo logró el apóstol Pablo todo esto? Él se relacionaba con toda la gente e iba a las casas y predicaba el evangelio, enseñaba a Cristo. Todo esto que les estoy hablando es llevar a Cristo. Nosotros somos portadores de Cristo. Y como cristianos, mire, el nombre lleva a Cristo por delante. Llevamos la luz del evangelio. Y las gentes son radicalmente transformadas. Estas son las razones, el por qué y el para qué de los grupos pequeños en las casas. Y les repito, es para que comencemos no a hacer una estructura, sino que empecemos como esa iglesia primitiva, donde en nuestra casa se lidera un grupo básico con nuestra familia. ¿Cómo llegó la familia Restrepo? Por un grupo pequeño, una oración. Y así han llegado muchos. ¿Cómo llegó la familia de Mauricio? Por un grupo pequeño. Y así sucesivamente. Entonces, hermanos, esto es como una luz del Señor para que nosotros miremos que como iglesia vamos a crecer a partir de esos grupos pequeños. Personas se van a añadir a través de esos grupos pequeños. Dios finalmente va a ser grandemente glorificado a través de los grupos pequeños de las casas. Vayamos pensando, vayamos meditando. ¿Hay preguntas acerca del tema, hermanos? ¿Inquietudes? Yo quiero hacer 2 comentarios. ¿Quieres hacer 2 aportes, pastor Germán? No los hagas. No, mentira, sí, ponte en pie y hazlos. Lo que pasa es que, bueno, es interesante que evaluando el desempeño ministerial que el seminario va a hacer, o sea, ellos van a hacer un seguimiento de nuestro desempeño ministerial. Y una de las cosas que ellos nos dijeron que como egresados del seminario debemos hacer es precisamente un grupo de estudio bíblico en nuestras casas. Eso es obligatorio. Porque eso hace parte, pues, del desarrollo de nosotros como estudiantes que salimos a servirle al Señor y por las bendiciones que el pastor Héctor ha mencionado ahora que tiene ese tipo de, por decirlo de alguna manera, de estrategias. Y lo segundo es que más que un crecimiento en número, los grupos en las casas van a hacer que la iglesia madure en el amor. En el amor, porque uno conoce que una iglesia ha crecido en santidad en la medida que se nota el amor de los unos de los otros. Creo que las uniones, nosotros no lo hacemos, pero estoy totalmente convencido de que en nuestra iglesia vamos a comenzar a trabajar también los grupos en las casas, porque es una bendición muy grande. Y lo que estábamos hablando ahora en el bus, que hermanos y hermanas Andrés dice, va a llegar a poner el trabajo devocional de 2 con supervisión y a llevar registro devocional. Esto me impactó y por eso mi oración inicial, Señor, nosotros realmente no conocemos la santidad de Dios. ¿Cómo eran nuestros hermanos puritanos? ¿Por qué escribieron tan prolijamente? ¿Por qué salieron tan grandes autores del puritanismo que aún ya en el siglo XXI con tanto avance no hay tanto proliferación como en esa época de los mejores libros para la edificación del pueblo de Cristo? Porque tenían esa vida en común. El Señor estableció una vida en comunidad, unidad. Y esa comunidad no se vive en la iglesia los domingos, en el templo los domingos, se vive en la iglesia todos los días, en el templo y en las casas. Amén. Gracias, pastor Germán. ¿Ya terminaste? Sí, ya. Muy bien, hermanos. ¿Hay otra pregunta, por favor? Pastor, el nombre de puritanos, ¿de dónde viene? ¿O por qué se les da el nombre de puritanos? Ellos salieron de Inglaterra debido a los desmanes reales y la corrupción clerical de la época. Y el primer barco que fue el Mayflower se dirigió hacia costas de América. Y llegando a las costas de América, ellos se
sea, la palabra puritano no significa es que nosotros los super santos que... No, ellos quisieron guardarse puros de la corrupción del mundo. Entonces formaron comunidades de ese estilo y ese fue el comienzo de la comunidad moderna de los Estados Unidos, ¿cierto? Ese fue el comienzo de la comunidad moderna de los Estados Unidos. Y yo creo que en Colombia, esta semana hemos estado analizando con el hermano Brian Skinner, con el hermano Noé Acosta, con el pastor Pío Benítez, con los hermanos del seminario, qué privilegio tan grande que en Medellín esté ese faro de luz para Latinoamérica. Amén. Hermanos, ¿sabían ustedes que en Buenos Aires, Argentina, cuántos millones de habitantes tiene Buenos Aires, Argentina? 14 millones de habitantes en Buenos Aires, Argentina. Tenemos reporte de 3 iglesias reformadas. Una bautista, una presbiteriana, la otra no sé cómo se identifica, solamente un hermano que aparece ahí. Y yo he preguntado para un señor de Sagún, el esposo de la doctora Jarbún, que aquí ya algunos conocen, por favor, necesitamos una iglesia reformada. No, es que aquí hay 2 y son distantes, imagínense. Nosotros, qué bendición tan grande. Aquí en Medellín hay por lo menos ya 25 iglesias reformadas. Entre presbiterianas, bautistas, libres, que están en la libre, que no están en la libre, en los de Río Negro. Es un gran privilegio, hermanos. Puede ser que de aquí estemos levantando ese nuevo puritanismo. Puede ser que Mateo, Salomón, Juan David, los hijos de Germán, de Julio, Juan Andrés, sean los puritanos del siglo XXI, hermanos. Y en Colombia brilla la luz del Evangelio, donde en mi oración en estos días en el Señor, donde corrió la sangre, hoy en día la gracia sobreabunda. Donde corrieron ríos de sangre, la ciudad proscrita del mundo. Nadie puede ir a Medellín, lo matan. El Beirut, cuando yo estaba trabajando en Bogotá y me ofrecieron, Bogotá no era que fuera ningún dechado de virtudes, allá también había bombas. Un día salimos del trabajo, iba rumbo al paradero de los buses, a las 12 de la noche, pasamos y a los 3 minutos explotó una bomba justo por donde habíamos pasado hace 3 minutos. Explotó una bomba. ¿Sí? Y cuando me vine para acá, usted se va a ir para Beirut, no vaya. Medellín es lo peor. Y llegué y esta ciudad a las 10 de la noche tenía las luces apagadas, todo el mundo estaba durmiendo. Tremendo. Donde corrió la sangre, donde corrió la maldad, donde corrió el pecado, donde corrió el narcotráfico, donde hoy en día también corren muchas cosas malas. El Señor está glorificándose en una iglesia pura en el Evangelio. Y eso es puritanismo, ser puros en el Evangelio, no en cosas como en actividades o no, ser puros en el Evangelio, separados de un mundo caído, de un mundo en pecado. Por eso, ayúdenme a pecar menos, que yo te ayudaré a pecar menos, y lo lograremos a través de esos grupos pequeños, de esas fraternidades en oración. ¿Amén? Muy bien, amados hermanos, entonces le ruego el favor al pastor,